Sigue el mercado cayendo, sigue el dólar desplomándose, parece que los chinos van en serio. China amenaza con tomar represalias contra los países que corten lazos comerciales con Pekín bajo presión de Trump, siempre y cuando esos acuerdos sean perjudiciales, evidentemente, para Pekín. El Ministerio de Comercio de China ha dicho en un comunicado que si bien Pekín respeta la resolución de las disputas comerciales de otros países con Estados Unidos, se opone firmemente a alcanzar tales acuerdos en detrimento de los intereses de China. En tales casos, Pekín amenaza con tomar contramedidas contra esos países. Según Bloomberg, China, en cambio, propone que otros países refuercen la solidaridad y la coordinación conjunta para poder contrarrestar con mayor eficacia los actos de intimidación de la administración del presidente Donald Trump. A su vez, Trump espera persuadir a decenas de países para que limiten su cooperación con China a cambio de ciertas concesiones estadounidenses en materia arancelaria. Ojo, porque os traemos luego una información al respecto. Y al respecto de esto, solo leemos el titular, Alberto. China devuelve un segundo Boeing a Estados Unidos en medio de la guerra comercial. Se trata de un 737 MAX 8 que este lunes había aterrizado en territorio estadounidense de Guam, en el Océano Pacífico. Esa escala la suelen realizar aviones que recorren cerca de 8.000 kilómetros. Bueno, pues un portavoz de Xiamen Airlines confirmó el lunes que dos aviones que pretendía recibir la compañía habían partido de regreso a Estados Unidos. No se han ofrecido muchos más detalles. Se va a Amigos, liar, Alberto. hace cosa de 9 días, en un directo que hicimos un sábado por la tarde, explicábamos que, tal y como se habían colocado ya las cosas, se había producido una ruptura en la situación histórica de la economía mundial absolutamente formidable y que en ese momento comenzaba el fin absoluto de la hegemonía estadounidense. El problema que podemos tener en ese proceso de caída de Estados Unidos es que genere lo que prácticamente se ha llamado trampa de Tucídides. Es decir, que en la ansiedad por mantener un esplendor pasado se genere un enfrentamiento bélico, que en este caso sería de corte nuclear, termonuclear, sin lugar a dudas, con China. Pero el fin de ese orden ya está aquí y es inevitable. Y es que, fijaos, no es ya solo un problema. Estos días atrás China imponía unas condiciones a Estados Unidos para negociar y dentro de esas condiciones había una que llamaba mucho la atención. Un trato con respeto, decía China. Si estabais atentos a las noticias que han ido surgiendo durante esta Semana Santa, recordaréis que entre las condiciones que exigía China era un trato con respeto, que alguien en una situación tan importante te incluya dentro de sus condiciones expresamente un trato con respeto, es que has patinado muchísimo. Y en este caso quien lo ha hecho ha sido Estados Unidos. Durante esos aranceles que hemos visto, todo apuntaba a lo que ya está vislumbrando y que nos traía Miguel en esta noticia. Se trata sobre todo, esa fijación de aranceles globales, de ir negociando bilateralmente con cada una de las zonas económicas o países para intentar cortar la savia de China, es decir, para de algún modo sabotear los lazos comerciales que cada uno de esos países tenga con China, que son los que obviamente están fortaleciendo a China. Lo que ocurre es que China tiene una industria tan entrelazada con todos los países del planeta que obviamente es imposible que esos países no tomen las medidas que Donald Trump les va a exigir sin autoeliminarse. Y ese es el gran problema que tienen ahora mismo. Por eso China se permite ser tan contundente. Los países que, atendiendo a los llamados de Estados Unidos, perjudiquen a la economía china serán represaliados por China. Ojito que la cosa se va a poner muy, muy, muy complicada. Hay un problema global de deuda y ese problema global de deuda lo ha sostenido, entre otros, durante años China. China ha sido quien ha colaborado a que Estados Unidos no cayera y que el castillo de naipes, que supone no los 35 billones de deuda estadounidenses, no, los 2.000 billones de deuda que hay en el mundo. Claro, alguien dirá, ¿cómo que 2.000 billones?
2.000 millones de millones, sí, sí. Cada vez que Miguel nos habla de credit swap, credit default swaps, cada vez que hablamos de derivados, cada vez que hablamos de muchas cosas que tienen que ver con las finanzas, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de deuda, que se traduce en lo que llamamos financieramente apalancamiento. 2.000 billones, eso significa que cuando hablamos de que hay X bonos cotizados en el mercado, hay una grandísima cantidad de derivados referenciados a esos bonos, muchísimos más derivados que bonos de deuda. Eso significa que si esos bonos se desploman, todo lo que hay detrás se desploma. Va todo en cadena y os estamos poniendo los ejemplos de lo que tiene que ver con deuda o con mercados financieros puros y duros. No queremos ni entrar en lo que tiene que ver con las deudas de las familias, en lo que tiene que ver con que en Estados Unidos a día de hoy todo se financie por tarjeta de crédito en cuanto a lo que consumo se refiere y demás. Y eso se ha estado sosteniendo con pinzas durante décadas. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que si se cae el arbolito, el dólar va a dejar de valer lo que vale. Luego nos trae Miguel el caso del dólar, traeremos el gráfico, porque el desplome del dólar es formidable. ¿Eso qué significa? Que hay que salir de activos que no sean reserva. Y si el dólar pierde su valor, pierde paulatinamente su carácter de reserva. ¿Y a dónde se va todo el mundo, queridos magos? Al oro. Luego traeremos cómo está el oro. Se va a entender por qué hemos dado la paliza durante año y medio en este canal con el oro. Oro físico, amigos magos, oro físico. Nada de milongas tecnológicas, oro físico. Si esa burbuja de deuda estalla, y lo hace en un plazo relativamente breve de tiempo, ya veremos dónde está el oro. Ya veremos. Porque obviamente nadie va a hacer perder valor al oro. Según las monedas se deprecian, el oro obviamente se aprecia. De hecho, cuando mostremos luego el gráfico del oro, veréis que en realidad eso es la pérdida de poder adquisitivo del dólar. No lo que se nos muestra normalmente de euro-dólar. No, eso no vale para nada. Lo que vale es el oro. Si el oro está subiendo como un cohete, y lo está haciendo, es porque el dólar se está yendo al inframundo. Veremos, amigos magos, pero China se ha puesto muy seria. Y lo que le viene a Estados Unidos es cualquier cosa menos bueno. Donald Trump no ha medido sus fuerzas. Y veremos. Ahora hay que volver a poner un poco de atención a las próximas comparecencias de Donald Trump. Y veremos. Ahora hay que volver a poner un poco de atención. Miguel, me he repetido. Como continúe con su tono chulesco, lo que le viene a la economía mundial va a ser de órdago. Veremos, amigos magos. Miguel, no sé cómo estás tú viviendo estos momentos, pero desde luego que son históricos. Con mucha incertidumbre, pero estamos viendo movimientos históricos en las bolsas. Hoy hemos tenido un evento histórico que es la muerte del Papa. Estamos asistiendo a un año especial. Alberto, tú comentabas a principio de año que muy probablemente este año iba a tener lugar, bueno, ya el año pasado, algún tipo de evento especial. Yo no sé si esta guerra comercial va a ser este evento del que podíamos hablar, pero desde luego que el mercado empieza a tener mucha incertidumbre, hay muchas dudas con Donald Trump, China no se ha arrugado en ningún momento, sabe que va en serio. Ojo, ¿podría subir el oro a niveles de $5.000 por onza? Es que en esta coyuntura no es descartable, Alberto, porque estamos viendo un desplome del dólar absolutamente histórico. Yo nunca he visto un recorte de un 15% en 2 meses y medio, 3 meses, por ahí no llega. Es tremendo. Sí, pero la verdad, tener... como inversor lo vivo con incertidumbre. Como apasionado al mundo de la geopolítica a nivel del canal, evidentemente es apasionante el momento que estamos viendo, pero a nivel de inversión, obviamente, esa incertidumbre se palpa. Absolutamente. Estamos viviendo momentos históricos. Y en este tipo de situaciones, ojo con decir, uy, es que el oro igual sube, o sea, no me refiero a que igual sube hasta 5.000, no, es que igual se queda igual para en no sé dónde. Yo llevo durante los últimos año y pico, cuando tengo la ocasión de hablar con alguien que te para, te habla, tal, gente amabilísima, maravillosa, y todo el mundo te dice lo mismo. Entonces tuvieras que invertir en plan tranquilo y tal, compra oro. Uy, es que ha subido mucho. Es lo que escucho siempre. Llevo año y medio escuchando eso. Desde que estaba en 1.800 y en 2.000. Y ya está en 1.400 y pico. Perdón, 3.400 y pico. Luego lo miramos. Fijaos, ya lo tenemos. 3.437.
el gráfico que nos trae Miguel. Luego haremos un poquito un zoom out, es decir, veremos un poquito con perspectiva cómo es la tendencia del oro y vais a alucinar porque exactamente esa tendencia alcista del oro es la tendencia bajista del dólar. Nada de tirar hacia el euro dólar, eso no sirve para nada. Es el oro el que te da la referencia de lo que está haciendo el dólar. Y es espeluznante para el dólar. Miguel, tremendo ese gráfico del oro. Tal vez sea uno de los momentos en los que hay una mayor dependencia de lo que está ocurriendo en los mercados y en las bolsas en relación a la geopolítica y al tablero geopolítico. Es Absolutamente. decir, hay unas sinergias tales, lo estáis viendo con el dólar, lo estáis viendo con el oro, lo estáis viendo con las bolsas. ¿Y todo por qué? Por una guerra comercial y por un tablero geopolítico que gira alrededor de estos aranceles de Donald Trump, y lo ha dicho Alberto, muy importante, de la deuda, que no se está hablando tanto, no está en el foco de atención, pero la deuda es muy importante. Y luego lo vemos en la parte bursátil, pero habrá que ver cuánto de afectación va a suponer esto a las cuentas de resultados de las empresas, porque yo mucho me temo que o las estimaciones se bajan por parte del consenso o vamos a ver una cantidad de profit warnings tremendos. Ojalá me Sí, equivoque. señor. Sí, señor. A ver lo que tarda Donald Trump en ir descabalgándose poco a poco de todo lo que ha ido haciendo, porque desde un principio os comentábamos que íbamos a ir viendo una progresiva recogidita de cable. Veremos lo que tarda, porque mientras tarda, ya nos lo ha traído Miguel, un Boeing 737 MAX menos que va a coger China. Y así va a seguir golpeando durante los próximos meses hasta que Donald Trump se apee del burro. Lo veremos. Tremendo, Miguel, vamos con más. Bueno, vamos con más y seguimos con Donald Trump. Importante también esta noticia, porque fijaos cómo quiere utilizar también la parte de los aranceles para intentar presionar a China de forma indirecta. Estados Unidos planea utilizar las negociaciones arancelarias en curso para presionar a sus socios comerciales a limitar sus relaciones con China a cambio de reducciones en las barreras comerciales y arancelarias estadounidenses, según reportan algunos medios estadounidenses. Wall Street Journal informó sobre los planes de la administración Trump el 15 de abril, citando a personas con conocimiento del tema. El Wall Street Journal señala que la idea es extraer compromisos de los socios comerciales de Estados Unidos para aislar la economía de China a cambio de reducciones en las barreras comerciales y arancelarias impuestas por la Casa Blanca. Una especie, Alberto, de chantaje en toda regla. Muteado, muteado. Absolutamente, perdón. Absolutamente lo que has dicho tú, un chantaje en toda regla. Y esa fue la intención desde el principio. No tenía sentido realizar una asignación global de aranceles, porque los países a los que estabas fijando aranceles, que no eran China, lógicamente habían estado favoreciendo a la economía estadounidense utilizando la moneda hegemónica. Luego, no es que nos están aprovechando de nosotros, no, en absoluto. El objetivo final, ¿quién era? China. Y es eso que va a seguir siendo. Donald Trump va a aceptar quitar esos aranceles en función de que le dejes de comprar esto a China y me lo compres a mí, por poner un ejemplo. En función de que le subas las tasas portuarias a los barcos chinos en tu territorio y además bloquees el paso de tal y le pongas aranceles a China de cuál. Va a ser así la negociación. Claro, el problema que tenemos es que ahora mismo China no es la fábrica de Estados Unidos, no. Es la fábrica de todo el mundo. Entonces, claro, se convierte en un chantaje, porque a los países europeos ni les va ni les viene. El asunto este, que tu hegemonía se va por el lavabo. Pues chico, haberlo hecho de otra manera. Han estado mintiendo durante este último mes. ¿Quiénes fueron quienes decidieron irse a producir a China? Las empresas estadounidenses. No ha sido China quien ha ido con un revólver a Estados Unidos a llevárselas por la fuerza. Luego, si tú, ojo, que lo han hecho para obtener un mayor beneficio y un mayor lucro. Esas fortunas siguen en Estados Unidos. Es que el dinero no desaparece, amigos. Las subidas en bolsa que se han vivido durante los últimos 30 años, ¿a qué se han debido? Pues a que China les estaba fabricando todo más barato. Y ya no es a día de hoy por la mano de obra barata china, que va, si ahora la mano de obra en China es muy cara. No, ahora es una cuestión de procesos de producción.
que lo tienen tan bien implementado los chinos que abaratan costes de una manera brutal. Hay un canal que conoceréis seguro, el de Adrián Díaz Marro, que es un experto en temas de China y que lo explica de maravilla. La mano de obra en China ahora mismo es incluso probablemente hasta más cara que en la mayoría de los países europeos. Pero, claro, tú ya tienes un proceso productivo tan bien implementado que, lógicamente, te permite abaratar costes y ahora viene la parte B. No, es que, claro, nos vamos a poner las pilas en Estados Unidos o en Europa y vamos a producir igual que China. Perdona. Necesitas 2 décadas. 2 décadas para conseguir eso. Y luego ya no solamente toda la técnica, tienes que formar a los ingenieros. Bueno, concretamente se los tendrás que comprar a China, los ingenieros. Porque donde tú llenas una sala, ellos llenan un estadio de ingenieros, ¿sí? De ingenieros. Es decir, que ahora mismo lo mires por donde lo mires. La jugada de Donald Trump es como entrar un elefante en una cacharrería. Muy mal calculada. Se podía haber hecho de otra manera y seguramente habría obtenido un efecto mucho más beneficioso, porque tú puedes tranquilamente hablar, negociar con China y luego con cada uno de los países para apretarles las tuercas, para que de algún modo ellos también dejen de comerciar con China, lo que quieras. Pero la forma en la que lo ha hecho, no, amigos. Desde luego que se ha roto, y ojo, que aquí los más perjudicados van a ser los europeos en el tiempo. Ahora mismo hay gente que se las promete felices en Europa, porque dice, ay, pues muy bien, nosotros vamos entonces a negociar con China. Qué poco han entendido la geopolítica esos. Estados Unidos no va a permitir que Europa entable relaciones libres con China. Y la prueba de que no lo va a permitir es que no ha retirado sus bases militares de Europa. Europa se va a terminar plegando a los intereses económicos de Estados Unidos. Es decir, no va a caer Estados Unidos antes que Europa. Va a ser Europa quien caiga primero. Lo digo porque es que estoy oyendo a muchos economistas. Claro, el problema de haber estudiado económicas y no haber estudiado política, que es lo que hay que hacer, estudiar política. No sé si en la Facultad de Ciencias Políticas, yo lo hice con Antonio García Trevijano, es que el poder no funciona como los economistas creen. Y Estados Unidos impondrá a Europa la sumisión y el empobrecimiento para ellos mantenerse. Les obligará a cortar lazos con China y a empobrecerse. Lo iremos viendo, amigos magos. Poned en comentarios si lo creéis así o qué es lo que veis. Miguel, tremenda la información, vamos. Bueno, pues venga, vamos a continuar. Seguimos con el tema del conflicto de Ucrania y Rusia. Putin ha comentado los ataques rusos contra Sumi y Odessa. ¿Os acordáis? Esos que salían el domingo de Ramos, que salían en todos los medios occidentales, etc. Y lo siguiente, Rusia lanzó ataques contra objetos en la ciudad ucraniana de Sumi y en la provincia de Odessa, ya que representaban objetivos militares, declaró el lunes Vladimir Putin. Comentando los ataques de las Fuerzas Armadas de Rusia contra objetivos en Ucrania, el mandatario ruso destacó que si bien se trata de instalaciones civiles, el régimen de Kiev las utiliza para fines militares. Una instalación civil, pero hubo una ceremonia de entrega de premios a quienes cometieron crímenes en la provincia de Kursk, tanto de unidades de las Fuerzas Armadas ucranianas como nacionalistas. Y estas son las personas que consideramos criminales, que deben recibir un castigo por lo que han hecho incluso en la provincia de Kursk. Y han recibido ese castigo, ha dicho Putin. Se hizo esto para castigarles, añadió en referencia a la ofensiva contra el puesto de mando del ejército ucraniano en Sumy. Ha dicho también, Alberto, Rusia ganará y nadie lo duda. La victoria en el conflicto ucraniano será de Rusia y nadie lo pone en duda, afirmó el lunes Vladimir Putin. El mandatario participó en la reunión con los jefes de los ayuntamientos de Rusia y comentó que la operación militar especial terminará exitosamente. Putin nunca comenta ataques concretos del ejército ruso. Nunca. Emplazo a quien quiera que haga una búsqueda en internet y encuentre declaraciones como esta. Nunca lo hace. Nunca. La última aparición táctica fue en Kursk, vestido con ese atuendo de camuflaje, y que lo comentamos aquí. Fue una aparición, pues eso, que tiene que ver con el campo de batalla, pero nunca comenta ataques Putin.
Y si lo está haciendo es que lo que está comentando es absolutísimamente cierto. Lo comentábamos la semana pasada. Y ese mensaje de Putin en realidad no tiene que ver tanto con decirle a Occidente que efectivamente fue un ataque contra objetivos militares, que también, sino sobre todo decírselo a los ucranianos. Porque Putin se ha dado cuenta de que hay división interna en Ucrania. Y es lo que vivimos justo cuando veíamos a María Bezulaya y al alcalde de Konotov, creo que era una localidad de la región de Sumy, denunciando al gobernador de Sumy por haber realizado esa reunión para esas condecoraciones en la Universidad de Sumy que atacó Rusia. Y es que la publicidad que se había realizado del evento, en el que se emplazaba a los militares que se iba a condecorar a llevar a sus familiares, se había conocido por toda Ucrania, esa convocatoria. Era imposible que los rusos no la conocieran. Y Putin lo que ha visto es que hay un cierto punto por el que puede meter una cuña dentro de la política ucraniana. Porque Putin sabe perfectamente que, tal y como nos comentaba aquí Amanda en los comentarios ese mismo día, la estrategia era clara. Todo el mundo hablaba de los aranceles de Donald Trump. Llevábamos 10 días sin descanso hablando de los aranceles de Donald Trump. Ya todo el mundo había perdido su atención en la guerra de Ucrania y había que conseguir colocarla de nuevo en el foco. ¿Y cómo la colocaron en el foco? Pues obligando a Rusia a realizar un ataque que se podría vender en Occidente como un ataque contra civiles. Un ataque contra militares condecorados, pero que el régimen de Kiev dirá, uy, están atacando universidades. Y Putin se ha dado cuenta de que ha sido tan descarada la jugada que los propios ucranianos están desconfiando de sus poderes políticos. Y tan sencillo como eso. Voy a explicar por qué hemos atacado ahí. Es decir, estáis cometiendo crímenes de guerra, realizando actos militares en locales civiles, y encima, esto ya lo decimos en la magia de la bolsa, pero no anda muy lejos de la realidad, nos lo estáis haciendo saber a los rusos para que podamos atacarlos. Así es que veremos, porque seguro que la política interna de Ucrania está muy calentita durante estos días a ese respecto. Tremenda noticia, Miguel. Sí, señor. Bueno, vamos con otra de las noticias importantes de Semana Santa, Alberto, que fue esa tregua pascual de Vladimir Putin, bueno, pues un poco en señal de respeto de días que son tan señalados. Y que finalmente Kiev aceptó a regañadientes, porque en un primer momento Zelensky dijo que no, ahora lo vamos a ver, pero que finalmente terminó aceptando. Bien, pues la noticia es la siguiente. Rusia registra 4.900 casos de violaciones de la tregua de Pascua por Kiev. Las fuerzas ucranianas realizaron 6 intentos de ataque en la República Popular de Donetsk y en la región de Kursk, los que fueron repelidos, según comunicó la defensa rusa. A su vez, todos los grupos de tropas rusas en la zona de la operación militar especial cumplieron estrictamente con el régimen de alto el fuego establecido y acordado. Durante el alto el fuego, las tropas de Kiev llevaron a cabo 1.404 bombardeos con artillería, sistemas de lanzacohetes múltiples y morteros y 3.316 golpes con drones cuadricópteros contra las posiciones de las tropas rusas. En las zonas fronterizas de las regiones de Briansk, Kursk y Belgorod se llevaron a cabo 19 bombardeos, 49 ataques con drones y 16 lanzamientos de artefactos explosivos. Fijaos, además de esto, Zelensky, a pesar de lo que estamos viendo, acusa a Rusia de violar el alto el fuego, diciendo que las Fuerzas Armadas de Ucrania sufrieron una emboscada y murieron cerca de Torés. Dice el autor del artículo, dice, me pregunto claro a dónde iban si Ucrania estaba respetando el alto el fuego. Y en este sentido, tenemos también unas declaraciones muy interesantes, Alberto, de Vladimir Putin, que dice que Occidente aconsejó a Kiev no rechazar la tregua de Pascua. Vamos a poner el vídeo, si te parece, y nos lo vas comentando, porque yo creo que está traducido y es interesante. Dice Vladimir Putin, dice, hablando de la tregua de Pascua entre Rusia y Ucrania, ¿qué calificación podría darle? ¿Y cuál es la situación ahora? Y dice Putin, no, le preguntan, ¿se han reanudado los combates desde su fin?
Y dice, los combates se han reanudado. Lo dijimos desde el principio, cuando declaramos la tregua. Siempre hemos tenido una actitud positiva hacia la tregua, por eso tomamos esta iniciativa. Con más razón, estamos hablando de las vacaciones de Pascua, que es una fiesta para todos los cristianos, como ocurre en estos días, para los católicos, para los protestantes, para los cristianos ortodoxos. Así que siempre hablábamos de eso, de cómo tratábamos cualquier iniciativa de paz. Esperamos que los representantes del régimen de Kiev lo traten de la misma manera y vimos la reacción inicial. Creo que todo el mundo se dio cuenta, se publicó una declaración de que nuestra propuesta fue vista como un juego con el destino de las personas, con la vida de las personas, etc. Pero debía de haber alguien más listo que sugirió, seguramente los curadores extranjeros, que rechazar tales iniciativas era una posición perdedora para el régimen de Kiev. Y rápidamente se pusieron de acuerdo en Kiev. Vale, aquí tenemos otra trampa de Putin. ¿No había prohibido Ucrania la religión ortodoxa en su territorio? ¿Cómo que cristianos? Claro que cristianos ortodoxos. O sea, prohíbes la religión ortodoxa, que es la religión cristiana mayoritaria en Ucrania, y aceptas la tregua. Eres incongruente. Claro, ¿qué es lo que hace Putin tendiendo esa trampa? Evidenciar ante los ciudadanos ucranianos lo absurdo del régimen de Kiev. Les propones una tregua de Pascua que solamente pueden comprender quienes profesen la religión ortodoxa, que es mayoritaria, no casi unánime, en toda Ucrania. Dentro del cristianismo hay católicos, hay más, pero la inmensa mayoría son ortodoxos. Y tú, régimen de Kiev, que has prohibido la religión ortodoxa, aceptas la tregua. Pero si es que es obvio. Caen en todas las trampas. ¿Cuál es el problema? Que obviamente, Zelensky seguramente no quería aceptar la tregua. Vienen los occidentales y le dicen, no, tienes que aceptarla. Porque es que no tiene sentido que no lo aceptes. Estaría muy mal visto. Pero claro, a la vez que la aceptas, ya te estás contradiciendo a ti mismo. En fin, amigos magos, alguien dirá, bueno, ¿realmente se ha respetado, se ha vulnerado? Bueno, sin lugar a dudas, lo que ha pasado es lo siguiente. ¿Por qué sabemos que Rusia la ha respetado y Ucrania no? Por lo siguiente, porque Ucrania, en lugar de con astucia declarar públicamente que Rusia ha vulnerado la tregua X número de veces, escenifica una situación muy concreta, muy específica y muy localizada para intentar hacer ver al mundo que Rusia ha vulnerado la tregua. Solo le faltan los focos, solo le falta el periodista allí entrevistando a los soldados que han sido vulnerados en la tregua y solo le falta también entrevistar a los rusos que están vulnerando la tregua. Es decir, necesitan ponerle al mundo una imagen mental de lo que ha sucedido. Obviamente, como no estaban allí con las cámaras, no te van a poner imágenes, no, pero te lo van a reconstruir. No, había una emboscada concreta y en esa emboscada fue a tal hora y a tal hora los rusos hicieron esto. ¿Qué es eso? Eso es mentira, obviamente. Porque si Rusia estuviera vulnerando la tregua, la estaría vulnerando en todos los lugares donde hay combates, que es lo que ha hecho Ucrania. Vulnerarla en todos los lugares donde hay combates. Casi 5.000 vulneraciones, que obviamente no son más que cada vez que tiras un misil o tiras artillería, lo que sea, pues eso se considera una vulneración. Bueno, pero una vulneración sí que ha habido por parte de Ucrania y claramente por Rusia lo más probable es que no, por cómo nos lo intentan presentar.